El anciano sano. Vamos a ver durante este vídeo los cambios fisiológicos que van inherentes al envejecimiento, así como luego veremos las patologías más frecuentes en el anciano enfermo. Los cambios biológicos inherentes al proceso del envejecimiento se caracterizan por modificaciones en las estructuras anatomofisiológicas y funcionales del organismo, lo cual provoca unas limitaciones de sus capacidades sensoriales, mentales y motrices. Los cambios generales que se producen en las estructuras corporales del anciano sano, por un lado tenemos que se produce una disminución en el peso corporal y volumen de los órganos, se produce una disminución también de la elasticidad e hidratación de la piel. El agua corporal corporal total disminuye y como consecuencia de esta disminución se produce una pérdida de la masa muscular. También se produce una disminución del gasto metabólico basal, por lo cual las necesidades energéticas del anciano van a encontrarse disminuidas. Por otro lado, se produce un aumento de la masa magra total corporal y un aumento en el tiempo de cicatrización de las heridas, lo cual lo tenemos que tener este apartado muy en cuenta a la hora de los cuidados que vamos a practicar en el anciano. Los cambios que se producen en el aparato digestivo, tenemos que entender primero, por un lado, que el aparato digestivo es el encargado de transformar los alimentos en nutrientes para luego ser absorbidos y utilizados por el organismo en forma de energía. Tenemos que saber también que el aparato digestivo está constituido por un tubo alargado que comienza en la boca y finaliza en el ano, diferenciándose anatómicamente las siguientes partes: la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Empezaremos por la primera parte del tubo digestivo, que es la boca, que es aquella que se encarga de morder, tragar y masticar el alimento que lo vamos a ingerir. Tenemos que tener en cuenta que en el anciano se producen una pérdida de piezas dentarias, lo que produce una disminución en la capacidad para masticar y deglutir. Se produce también una disminución del esmalte protector de los dientes y la dentina, la cual se hace transparente. Se produce una disminución del olfato y el gusto, lo que conllevará una pérdida del apetito, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta para los síndromes que se producen en el anciano de desnutrición y malnutrición, que luego lo vamos a ver un poquito más adelante. Se produce también una disminución de la saliva, así como el número de papilas gustativas se ven disminuidas también, lo cual nos conlleva un riesgo a la hora de condimentar más las comidas. Es decir, es habitual en el anciano que condimente las comidas con mucha cantidad de sal, las condimente muy saladas, y es por este motivo, por una disminución de la saliva, así como del número de papilas gustativas. También se produce un aumento en el umbral del sabor salado, como os he comentado, por la necesidad de aumentar la sal en las comidas. A nivel de esófago, estómago, intestino, vamos a ver los siguientes cambios. Se produce un enlentecimiento del peristaltismo esofágico. Vemos también que se produce una atrofia en la mucosa gástrica. Existe una disminución del ácido clorhídrico, de la pepsina y otras sustancias las cuales son necesarias para realizar una digestión adecuada. Se produce también una disminución en la secreción de la bilis, lo cual nos va a llevar una lentitud en el vaciado vesicular y una patología muy frecuente en los ancianos, que es las patologías afectadas que se producen en la vesícula biliar. Es por este motivo. Se produce también
un enlentecimiento del peristaltismo intestinal, lo cual nos va a llevar a otra patología muy frecuente en el anciano, como es el estreñimiento. A continuación, vamos a ver las patologías más frecuentes que se producen en el anciano derivadas de los cambios que hemos visto anteriormente. Por un lado, tenemos la serostomía. La serostomía no es nada más que una enfermedad común del aparato digestivo, la cual se produce porque la boca se queda seca. Los ancianos, te dicen que tienen la boca muy seca. Estos cambios se producen por una disminución, como hemos dicho anteriormente, de las glándulas salivares. Se produce también la disfagia. La disfagia consiste en una dificultad para deglutir producida porque las paredes del esófago se vuelven más estrechas. Otra patología frecuente también es la gastritis atrófica, que se produce por una inflamación de la mucosa del estómago de las células destruidas por el sistema inmunológico, lo cual nos produce una inapetencia, una acidez e incluso se produce un impedimento en la absorción tanto de proteínas como de hierro como de vitamina B12. Por último, también tenemos la cuarta patología muy frecuente también en el anciano, que es el estreñimiento. Es una sintomatología muy común generada fundamentalmente por una serie de circunstancias como son los malos hábitos dietéticos, la deshidratación, así como la polimedicación que se produce en los ancianos. Este tipo de patologías nos van a llevar a un síndrome muy común en el anciano, como es la malnutrición, lo cual vamos a tener que tener muy en cuenta para continuar con la atención en el anciano.